presidente Martín Vizcarra sigue bajando en la aprobación de su gestión. Y hay quienes atribuyen a esto que ya parece ser una tendencia a un gobierno o a una gestión que se ha concentrado en sintonizar con el público, con el peruano de a pie, mirando las encuestas, y que se ha olvidado de que lo que se necesita es lo que le están reclamando precisamente los peruanos. Acción efectiva de gobierno en las áreas donde tiene que estar trabajando. Reconstrucción con cambios, reactivación de la economía, resolver conflictos sociales, en fin, la agenda país. El recambio de gabinete ayudará a reenfocar la agenda porque ya las banderas anticorrupción están encauzadas con un equipo de trabajo que está obteniendo resultados. Entonces, ¿qué le queda al presidente? Y la batalla política de enfrentar al gobierno, al Congreso y sobre todo al fujimorismo también es una batalla que ya libró y libró con éxito después del referéndum. Y nosotros decíamos, ¿y luego del referéndum qué? ¿Cuáles serán las nuevas banderas del presidente Martín Vizcarra para mantener esta aprobación que consiguió sintonizando con reacciones políticas rápidas con el peruano? Vamos a hablar del primer año de gobierno con el analista político y catedrático de SAN, Miguel Antezana. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ¿podemos hablar de una tendencia o este refresco, este recambio de gabinete podría ayudar a sobrepasar este bache? Yo creo que este primer año ha sido bastante errático, no ha habido en realidad una tendencia porque de alguna manera hay que reconocerle que se ha sabido manejar según cómo iba la marea. Recordemos que él cuando asume el mandato sale una crisis, en medio de una crisis política muy grande por la renuncia de Kuczynski y muchos creían o no sabían quién iba a asumir la presidencia. Finalmente él la asume y en ese camino es que le toca de alguna manera asumir este tema de Odebrecht, de los audios, del CNM, del Poder Judicial y además también supo agarrar una manera muy interesante que era la reforma a la Constitución. 4 reformas, que al final 3 fueron aprobadas, y que él de alguna manera sintonizó con el sentir de la gente, pero desde el tema estrictamente político. Sin embargo, de hecho conversamos el año pasado, recuerdo que hasta final de año le iba a llegar eso, a partir de 2019 iba a tener que tener otras situaciones. Y después del referéndum, ¿qué? ¿No? Exactamente. Esa era la pregunta. Y ahí la gran duda era también cómo podía enfrentar una posibilidad de un fenómeno del Niño que felizmente no ha sido de la gravedad que algunos estimaban, pero ahora como que queda un poquito errático, está bajando en las encuestas, se ve que está, como tú bien dijiste, muy sintonizado con lo que dice la gente, pero también tomemos en cuenta que el presidente Vizcarra no es muy hábil comunicacionalmente, que digamos. Quizás desde ese punto de vista es que ha elegido a este nuevo premier, que si bien es cierto que tiene una habilidad comunicacional, no necesariamente eso implica que le dé un nuevo aporte al tren ejecutivo. Lo que la gente está reclamando, lo que le está pidiendo es precisamente ejecución, obras, respuestas, y no se está dando. Pareciera que no hay una sintonía adecuada entre este gabinete y el presidente de la República. Por lo tanto, habría que esperar cuando se vaya a presentar al Congreso, cuál va a ser la propuesta de gobierno del Gabinete del Solar, a ver si de repente se anima también a pedir facultades legislativas, porque recordemos que también tiene una pistola, una bala en el cartucho, que es el tema de la reforma política. A ver qué cosa va a proponer, qué cosa va a decir, y si de alguna manera eso logra sintonizar o resintonizar con la población. Ahora, este es un gobierno, sigue siendo el mismo, con un diferente presidente, que ya ha pedido facultades legislativas en el pasado y que se le han otorgado. Estaba Mauricio Mulder aquí en ese mismo asiento hace una semana y decía, le vamos a dar la aprobación, es lo que tiene que pasar, pero que no nos vengan con pedido de facultades legislativas porque ya las han tenido. Yo creo que en parte tiene razón. Sin embargo, también recordemos que muchas de las propuestas legislativas del Ejecutivo no han sido aprobadas por el Congreso. Muchas otras han sido modificadas o inclusive otras no han sido aprobadas. Entonces hay de todo. No es que el Ejecutivo pasó una batería grandísima de leyes y el Congreso las aprobó sin mirarlas. No, eso no ha sucedido. De hecho, hace pocos días Vizcarra reclamó eso, que le aprueben las propuestas legislativas. Y que fue interpretado como que nuevamente está pechando al Congreso. Y yo creo que es un juego que no le va a servir. El Congreso, este Congreso en particular, está muy desprestigiado. O sea, todos los días nos enteramos de algo en contra. Y muy debilitado, y sobre todo la principal fuerza de oposición, el fujimorismo, está más entretenido
en salvar sus números, su bancada, que no se le vayan más, y en los escándalos propios, internos de la bancada. Exactamente. Entonces, todo lo que es, digamos, la oposición política, lo que son los contrincantes políticos, están enfrancados de sus propias batallas. Entonces, yo creo que es bastante ingenuo ponerte a luchar con el Congreso cuando el Congreso solito se está desprestigiando y hundiendo. Entonces, él debería enfocarse en un plano más ejecutivo, más de proponer y hacer. Yo creo que algo que le está pesando muy en contra es que tengamos 2 años de la reconstrucción con cambios y no se haya hecho absolutamente nada. Bueno, le está pasando la factura, sí, definitivamente. Exactamente, entonces tú no puedes seguir en eso. No debería, por ejemplo, dejar esperar hasta los Panamericanos o alguna cosa que tenga que ver con un show que se va a ver muy reflejado en la población y la gente va a comenzar a mostrar su rechazo. Recordemos que también las encuestas son un ponderado, son muestras. Y si partimos el país en varias partes, no todo el mundo está teniendo esa aprobación tan alta porque sigue siendo alta con Vizcarra. En el sur de Perú la desaprobación es mucho más alta que la que tiene en Lima. Acaba de ser golpeada por los huaicos y las lluvias, ¿no? Y se sienten abandonados y esta campaña que parece haber surtido efecto, ¿no? Se va a España, donde los reyes, y acá la gente perdía todo y seguían siendo arrasados por los huaicos. El contraste fue bien utilizado por sus enemigos. Y ahí se ve también que él no tiene capacidad de respuesta. Entonces, cuando la oposición le saca algo en contra, fíjate que está un par de días el tema sobre el tapete y él no sabe cómo responderlo. Claro. Él sale con un discurso muy repetitivo, porque lo que te decía, porque él comunicacionalmente no es muy hábil, que digamos. Permíteme, vamos a seguir en esa línea de argumentación, Miguel, pero tenemos información de último minuto. Perdónanos, Miguel, la digresión, pero es que era la noticia. Aquí tuvimos al abogado Alejandro Toledo que desmintió, es una noticia falsa. Mi cliente está en su casa y yo tengo que creerle. Sí, pues ya lo habían puesto en libertad. Sí, él fue contactado por varios medios y también dijo lo mismo. Exacto, el mismo Alejandro Toledo dijo, no, mentira, a mí no me ha pasado nada. Que estaba con su esposa escribiendo un libro, digo. Mentiroso patológico, sí, pues, ¿no? El Congreso dio varias versiones sobre el origen de los fondos con los que hizo estas compras inmobiliarias. Y yo creo que lo bochornoso también es que la noticia da vuelta al mundo y es un expresidente de la República, no es un funcionario cualquiera, es alguien que ocupó la máxima distinción en el país. Increíble. Bueno, volvamos al presidente en ejercicio. Entonces, la tarea pendiente de un presidente que no es un buen comunicador, hay quienes dicen, bueno, por eso es que ha elegido a Salvador del Solar, que entre otras cualidades tiene la de ser un comunicador muy hábil, que lleva muy bien el mensaje, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, si bien es cierto que Salvador del Solar es un buen comunicador, contrasta con lo que estábamos conversando. La gente en varias partes del país no quiere discursos, no quiere mensajes bonitos, no quiere que los ministros vayan, que se pongan un poncho, que se pongan una gorra para la foto, que una tarima, sino que quieren obras, quieren ejecución, quieren cambios, están esperando desde hace mucho tiempo que el Estado actúe. Es una incógnita, ¿no? ¿Qué capacidad de gestión, de imprimirle una velocidad diferente al gabinete tiene para darle beneficio de la duda a Salvador del Solar? Yo creo que en la medida preparación creo que la tiene, pero podemos darle el beneficio de la duda en este tiempo mientras prepara su plan de acción para presentarse al Congreso de la República. Sin embargo, ahí va a tener que tener una estrategia de coordinación entre todos los ministerios para que ejecuten. Muchos de ellos hasta este momento, en este año de Vizcarra, tenemos a ministros que son muy de temas administrativos, muy de piloto automático y no son propositivos, no son proactivos, sino son reactivos. Entonces yo creo que en la medida que se pueda dar ese cambio, acompañarían bastante bien al presidente Vizcarra para que la gente retome la confianza. Si esto no sucede y si se enfrascan en un tema estrictamente político, como que sería la reforma política, y dejan que pase el año, yo creo que le va a jugar muy mal al presidente Vizcarra y por supuesto que el Congreso, sobre todo la oposición, va a ver cómo agarrarse de eso para enfrentarlo nuevamente. Claro. Se ha dicho mucho que otra vez la sombra de la vacancia. Yo creo que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el presidente tiene la carta todavía de disolver el Congreso y en cualquier momento lo pudiera hacer y ahí sí con apoyo de la población. Sin embargo, estaríamos en esto, en un juego estrictamente político y el país no saldría de esta sensación de parálisis que todavía se vive en muchos sectores y eso creo que también le está jugando mucho en contra. A la luz de esos argumentos, Salvador del Solar debería llegar a presentar el gabinete, pedir el voto de confianza con un paquete no muy ambicioso, de repente no abarcar mucho, pero
3, 4 ejes de destrabar inversiones, conflictos sociales, ejecución de gasto y de obras, pero en ese punto en particular yo digo, no depende exclusivamente del gabinete, porque el presupuesto se ha descentralizado y depende también de la capacidad de gasto y de contratación de personal idóneo en regiones y municipalidades, ¿no? Y ciertamente, y por eso también estas reuniones, los gores ejecutivos que he tenido, no deberían solamente quedar en reuniones para la foto. O sea, tú deberías exigir también cumplimiento de metas. Claro. Y eso entonces es muy fácil. Tú dices 4, 3, 5 ejes, lo que sea. Claro. Mira, que le pongas una tarea a cada ministerio para de aquí a final de año. Y que pongas una meta sería más que suficiente. Tiene que ir con metas que puedan ser medibles a final de año. Exactamente, que sean comparables. Que yo diga, aquí al final de año va a pasar algo. Es más, el tema de la reactivación económica es fundamental porque eso abarca todo el aparato estatal y también la parte de las empresas privadas. El tema de las leyes, la ilusión fiscal, eso yo creo que debería ser una gran bandera, porque la gente, los microempresarios, los pequeños empresarios reclaman siempre, ¿por qué a mí la SUNAT me presiona tanto cuando tienes tantas empresas que deben dinero? Claro. Entonces yo creo que hay cosas muy fáciles de actuar. La cosa es la decisión para enfrentarlas y mostrarlas al público. De acuerdo. Metas que puedan ser cuantificables y medidas y ponerse plazos no tan largos, pues porque al 2021 reducimos la anemia, sí, todo muy bien, pero es al 2021. En el tema de reconstrucción con cambios, cosas más concretas, el puente puesto, la carretera saneada, ¿no? Las poblaciones reubicadas, colegios ya rehabilitados, cuando ya estamos sobre el año escolar, pero cosas más palpables y más cuantificables. Sí, que la gente de alguna manera pueda decir, sí, lo hizo, hay un cambio. No simplemente promesas, palabras y más de lo mismo, sino yo te digo, el gabinete del solar duraría apenas 3 meses y sigue con el mismo ritmo de trabajo de prometer, prometer, prometer y no hacer. Entonces yo creo que eso tiene que ser sobre la marcha. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Un gusto. Gracias. 3:06, titulares de la hora.